Vi la foto de mi hijo adoptivo en una base de datos de niños desaparecidos. No era el único. Estaba navegando por Facebook en un jueves por la noche cualquiera cuando vi el anuncio patrocinado que lo cambió todo. Era una de esas publicaciones para ayudar a encontrar niños desaparecidos que ocasionalmente aparecen en las redes sociales mostrando fotos de niños que habían desaparecido a lo largo de los años. La organización estaba tratando de mantener visibles los casos sin resolver, esperando que alguien pudiera reconocer un rostro y proporcionar información. Casi paso de largo sin mirar de cerca, pero algo me hizo detenerme. El niño en la tercera fila se parecía exactamente a mi hijo de 8 años, Diego. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos marrones, el mismo hoyuelo distintivo en la mejilla izquierda. Mi corazón empezó a latir rápido mientras miraba fijamente la foto, tratando de convencerme de que era solo una coincidencia. Los niños a menudo se parecen, especialmente a esa edad, pero el parecido era tan impactante que hizo que me temblaran las manos mientras capturaba la imagen. El texto debajo decía, Carlos Mendoza, desaparecido desde 2018, 3 años de edad al momento de la desaparición. Se me cortó la respiración porque Diego tenía 3 años cuando lo adoptamos a través de Servicios Familiares Rayo de Sol hace 2 años. La agencia nos dijo que su madre biológica era una adolescente que no podía brindar cuidados adecuados y que había estado brevemente en un hogar de acogida antes de estar disponible para adopción. Habíamos estado tratando de tener hijos durante 6 años y Diego se sintió como un milagro con el que finalmente fuimos bendecidos. Llamé a mi esposo Roberto a la sala de estar y le mostré la foto sin decir nada. Su cara se puso blanca cuando miró de la pantalla a Diego, que estaba jugando con bloques en la alfombra cerca. Es imposible, susurró Roberto, pero su voz temblaba. La agencia de adopción hizo verificaciones de antecedentes. Verificaron todo. Amplié el cartel del niño desaparecido y encontré más detalles que me revolvieron aún más el estómago. Carlos había sido reportado desaparecido desde Sevilla, solo 3 horas de nuestra casa en Madrid. Los padres estaban listados como Carmen y Miguel Mendoza, y había un número de teléfono para pistas. La descripción física coincidía perfectamente con Diego, hasta una pequeña marca de nacimiento en el hombro derecho que había notado durante la hora del baño. Según el cartel, Carlos había estado jugando en su patio trasero cuando desapareció, y a pesar de búsquedas extensas, nunca se encontró rastro de él. Pasé la siguiente hora comparando cada detalle que pude encontrar en línea sobre el niño desaparecido con lo que sabía sobre el pasado de Diego. Las edades coincidían perfectamente, las características físicas eran idénticas, y la cronología de la desaparición de Carlos coincidía con cuando Diego, supuestamente, se volvió disponible para adopción. Mis manos temblaban cuando llamé a la línea de emergencia de Servicios Familiares Rayo de Sol, pero fue directo al buzón de voz con un mensaje diciendo que la agencia estaba permanentemente cerrada debido a problemas administrativos. Esa noche, no pude dormir, acostado en la cama, mirando al techo mientras Roberto roncaba suavemente a mi lado. Seguía pensando en el proceso de adopción, qué tan suave había sido todo, casi demasiado suave. Usualmente, las adopciones toman meses o años de espera, verificaciones de antecedentes y visitas domiciliarias. Pero con Diego, recibimos una llamada diciendo que un niño estaba disponible dentro de 2 semanas de enviar nuestra solicitud. La trabajadora social, Patricia Vega, había sido amigable y profesional, guiándonos a través de todo el papeleo y asegurándonos que la familia biológica de Diego había renunciado voluntariamente a sus derechos. A las 3 de la madrugada, me escabullí al cuarto de Diego y me senté en la silla junto a su cama, observándolo dormir. Su cara se veía tan pacífica e inocente, exactamente como el niño en ese cartel de desaparecido. Estudié cada rasgo, tratando de encontrar diferencias que probarían que todo esto era una terrible coincidencia, pero el parecido era innegable. Este hermoso niño que habíamos estado criando como nuestro hijo podría ser enteramente el hijo de otra persona, robado a padres que habían estado buscándolo durante años. La mañana siguiente, esperé hasta que Roberto se fuera al trabajo y Diego estuviera en la escuela antes de llamar al número del cartel del niño desaparecido. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar, y cuando una mujer contestó, casi colgué inmediatamente. «Hola, soy Carmen Mendoza», dijo, y su voz sonaba cansada y triste de una manera que me rompió el corazón. Me forcé a hablar, explicando que había visto el cartel y pensaba que podría tener información sobre Carlos. La reacción de Carmen fue inmediata y desgarradora. Empezó a llorar y a hacer preguntas rápidas sobre dónde lo había visto y si estaba seguro y saludable. Traté de explicar la situación cuidadosamente, que habíamos adoptado un niño a través de una agencia que podría no haber sido legítima y que nuestro hijo se parecía idénticamente a su Carlos desaparecido. Me rogó que enviara fotos, y cuando lo hice, me llamó de vuelta en minutos, sollozando tan fuerte que apenas podía hablar. «Es mi bebé», siguió diciendo. «Es Carlos. Mira ese hoyuelo. Es exactamente igual. Y la marca de nacimiento en su hombro. ¿Viste la marca de nacimiento?». Confirmé que Diego tenía la misma marca, y Carmen se derrumbó completamente. Dijo que había sabido que estaba vivo en algún lugar. Lo había sentido en su corazón, a pesar de lo que le había dicho la policía sobre la mayoría de los casos de niños desaparecidos. Nunca había dejado de buscar, nunca había dejado de tener esperanza, y ahora estaba mirando fotos recientes de su hijo, viviendo con extraños a 3 horas de distancia.
Acepté encontrarme con Carmen y su esposo Miguel en una cafetería a medio camino entre nuestras ciudades al día siguiente. El viaje se sintió como las 2 horas más largas de mi vida mientras ensayaba lo que diría, cómo explicaría que no teníamos idea de que estábamos criando a un niño secuestrado. Roberto quería venir conmigo, pero sentí que necesitaba hacer esto sola primero para ver si el parecido era tan obvio en persona como lo era en las fotografías. Reconocí a Carmen inmediatamente cuando entró en la cafetería porque tenía los mismos ojos oscuros y estructura facial de Diego. Miguel era alto y de hombros anchos con el mismo hoyuelo que Diego había heredado. Se sentaron frente a mí, ambos visiblemente nerviosos y emocionales, aferrándose a fotos de Carlos de antes de que desapareciera. Carmen deslizó una foto de bebé por la mesa que podría haber sido la foto de recién nacido de Diego, y Miguel me mostró un video en su teléfono de Carlos jugando en su patio trasero, solo días antes de desaparecer. Hemos estado viviendo en el infierno durante 2 años, dijo Carmen en voz baja, cada día preguntándonos si está bien, si alguien le está haciendo daño, si lo veremos otra vez. La policía nos dijo que la mayoría de los niños desaparecidos no se encuentran vivos después de las primeras 48 horas, pero me negué a creer que Carlos estuviera muerto. Podía sentir que estaba ahí fuera en algún lugar, que alguien lo estaba cuidando. Se limpió las lágrimas de los ojos y preguntó sobre la rutina diaria de Diego, qué comidas le gustaban, si todavía dormía con animales de peluche. Cada detalle que compartí parecía confirmar lo que ya sabían. Diego adoraba los macarrones con queso, que había sido la comida favorita de Carlos. Tenía miedo de los ruidos fuertes, especialmente las tormentas, lo que coincidía exactamente con lo que Carmen recordaba de su hijo. Tenía el hábito de tararear para sí mismo mientras jugaba, algo que Carlos había hecho desde que era pequeño. Los patrones de comportamiento eran demasiado específicos y consistentes para ser casualidad. Miguel sacó su teléfono y reprodujo más videos de Carlos, y vi el rostro idéntico de mi hijo riendo y jugando en un patio diferente con juguetes diferentes. La voz era la misma, los gestos eran idénticos, incluso la forma en que movía las manos cuando se emocionaba. Carmen notó que estaba mirando fijamente y dijo gentilmente, ese también es tu hijo. Ahora puedo ver cuánto lo amas. Esto no es tu culpa, y no quiero que pienses que estamos tratando de quitárselo a la única familia que recuerda. Hablamos durante 3 horas, compartiendo historias sobre la personalidad y desarrollo de Diego, comparando notas sobre sus gustos y disgustos. Carmen me mostró los registros médicos de Carlos, y cada cicatriz, cada vacunación, cada detalle coincidía con la historia de salud de Diego que la agencia de adopción había proporcionado. Se volvió imposible negar que el niño que habíamos estado criando durante 2 años era realmente Carlos Mendoza, robado de su familia amorosa y colocado con nosotros a través de lo que parecía ser un fraude elaborado. Conduje a casa en un estado de total confusión, mi mente corriendo con preguntas sobre cómo pudo haber pasado esto y qué se suponía que debíamos hacer ahora. Diego era legalmente nuestro hijo según toda la documentación, pero era moral y biológicamente de ellos. No tenía memoria de su vida antes de los 3 años, lo que la agencia de adopción había explicado como amnesia del desarrollo normal que ocurre cuando los niños son removidos de situaciones traumáticas. Ahora me preguntaba si esa amnesia de la primera infancia había sido de alguna manera inducida, o si había sido demasiado joven para retener recuerdos claros de su secuestro. Esa noche, me senté con Roberto y le conté todo sobre la reunión. Escuchó en silencio aturdido, ocasionalmente haciendo preguntas sobre la evidencia física y las similitudes de comportamiento. Cuando terminé, se recostó en su silla y dijo en voz baja, «Tenemos que llamar a la policía. Esto es secuestro, tráfico de personas. Podríamos ir a la cárcel si alguien piensa que estuvimos involucrados». Pero incluso mientras lo decía, pude ver el mismo conflicto en sus ojos que yo estaba sintiendo. Diego era nuestro hijo en todas las formas que importaban, excepto biológicamente. Nos quedamos despiertos toda la noche discutiendo nuestras opciones y las consecuencias potenciales de cada elección. Podríamos reportar todo a la policía y arriesgarnos a que Diego fuera inmediatamente removido de nuestro hogar mientras procedía una investigación. Podríamos tratar de resolver algo privadamente con los Mendoza, aunque eso se sentía legalmente peligroso y potencialmente injusto para todos los involucrados. Podríamos contratar abogados y luchar para mantener a Diego, pero eso significaría forzar a sus padres biológicos a pasar por otra batalla judicial traumática. Cada opción parecía garantizar dolor para alguien que nos importaba. La mañana siguiente, me desperté temprano y encontré a Diego en la cocina haciéndose cereal, tarareando la misma melodía que había escuchado en los videos de Miguel. Me senté junto a él y le pregunté si recordaba algo de cuando era muy pequeño, antes de venir a vivir con nosotros. Se veía pensativo por un momento y dijo que a veces tenía sueños sobre un perro grande y un columpio en un patio trasero, pero pensaba que eran solo sueños de fantasía. Carmen había mencionado que Carlos adoraba su Golden Retriever Max y pasaba horas en el columpio que Miguel había construido. Me di cuenta de que tenía que hacer la llamada a la policía, no solo para protección legal, sino porque Carmen y Miguel merecían saber qué le había pasado a su hijo y tener algún tipo de resolución después de 2 años de angustia. También necesitaba saber cuántas otras familias podrían estar en situaciones similares, cuántos otros niños podrían haber sido traficados a través de agencias como Servicios Familiares, Rayo de Sol. Esto era más grande que solo la crisis de nuestra familia. El detective Carlos Ramírez llegó a nuestra casa esa tarde con un psicólogo infantil y una trabajadora social del condado. Había explicado la situación por teléfono,
y se habían movido rápidamente para comenzar lo que llamaron una investigación preliminar. Diego estaba en la escuela, lo que nos dio tiempo para exponer toda la evidencia sin su presencia. El detective Ramírez examinó las fotos, el cartel del niño desaparecido y nuestros documentos de adopción con creciente preocupación. Este es el tercer caso como este que hemos visto en los últimos 6 meses, dijo sombríamente. Hemos estado investigando una red de agencias de adopción fraudulentas que parecen estar traficando niños desaparecidos a familias desprevenidas. Las agencias usan nombres que suenan legítimos y proporcionan documentación convincente, pero esencialmente están lavando niños secuestrados a través del sistema de adopción. Explicó que las familias que adoptan estos niños usualmente son completamente inocentes, creyendo que están proporcionando hogares para niños que legítimamente los necesitan. La trabajadora social, María García, fue gentil pero directa sobre lo que pasaría después. Diego necesitaría ser entrevistado por especialistas entrenados en casos de niños desaparecidos recuperados, y tendría que haber pruebas de ADN para confirmar su identidad. Dependiendo de los resultados, se tomarían decisiones sobre la custodia y cómo manejar el proceso de transición. Enfatizó que el objetivo de todos era minimizar el trauma para Diego, mientras se aseguraba su seguridad y bienestar. Cuando Diego llegó a casa de la escuela, lo senté en la sala de estar con Roberto, y traté de explicar en términos apropiados para su edad que habíamos descubierto información importante sobre su historia familiar. Le dije que podríamos haber encontrado a sus padres biológicos, personas que lo habían extrañado mucho, y que algunos adultos necesitaban hacerle preguntas para descubrir qué era mejor para todos. Diego se veía confundido y un poco asustado, preguntando si estaba en problemas o si ya no lo queríamos. Lo abracé fuerte y le aseguré que nada era su culpa y que siempre lo amaríamos sin importar lo que pasara. Roberto agregó que a veces los adultos cometen errores con la documentación y necesitábamos ayuda de otros adultos para arreglar esos errores. Diego pareció aceptar esta explicación, aunque preguntó varias veces si tendría que dejar nuestra casa. Le dije honestamente que no sabía qué pasaría, pero que todos los involucrados querían asegurarse de que se sintiera seguro y amado. Los siguientes días fueron una confusión de entrevistas, exámenes médicos y consultas legales. Diego fue notablemente resistente durante el proceso, tratando las reuniones con especialistas como si fueran solo citas inusuales, como ir al dentista. El psicólogo infantil dijo que esto era común en casos que involucraban niños muy pequeños que a menudo se adaptan mejor a circunstancias cambiantes de lo que los adultos esperan. Los resultados del ADN regresaron dentro de 48 horas, confirmando lo que todos ya sabíamos. Diego era realmente Carlos Mendoza. Carmen y Miguel fueron autorizados a visitar bajo condiciones supervisadas, mientras los servicios sociales desarrollaban un plan de transición. La primera reunión fue increíblemente emocional con Carmen, llorando en el momento que vio a Diego en persona. Fue educado pero confundido, claramente no reconociéndolos como algo más que extraños amistosos. Miguel se arrodilló al nivel de Diego y dijo suavemente: «Te hemos extrañado por mucho tiempo, amiguito. Nunca dejamos de buscarte». Diego respondió mostrándole un robot de juguete, como si conocer nuevos adultos fuera completamente normal. A lo largo de varias visitas supervisadas, Diego gradualmente se acercó a los Mendoza, aunque aún no mostraba señales de recordar su vida antes de los 3 años. El psicólogo infantil explicó que esto era típico para niños que experimentaron trauma o cambios significativos de vida a una edad tan joven. Recomendó un proceso de transición gradual que permitiría a Diego mantener relaciones con ambas familias mientras lentamente cambiaba su residencia principal a sus padres biológicos. La investigación de servicios familiares, Rayo de Sol, reveló una operación de tráfico sofisticada que involucraba al menos 12 niños desaparecidos colocados con familias en 4 comunidades autónomas. El detective Ramírez dijo que la agencia había estado operando durante 3 años, usando documentos falsificados y funcionarios sobornados para crear adopciones que parecían legítimas. Patricia Vega, la trabajadora social que había manejado nuestro caso, había sido arrestada junto con los directores de la agencia. La Guardia Civil estaba coordinando con policías locales para localizar y recuperar otros niños desaparecidos que podrían estar viviendo con familias adoptivas desprevenidas. El aspecto más desgarrador de la investigación fue descubrir que todas las familias adoptivas eran padres genuinos y amorosos que creían estar proporcionando hogares para niños necesitados. Ninguno de nosotros tenía idea de que estábamos participando en tráfico de personas. Los criminales habían apuntado deliberadamente a parejas que luchaban con infertilidad, sabiendo que estaríamos agradecidos y menos propensos a hacer preguntas difíciles sobre procesos de adopción inusualmente rápidos. Todos habíamos sido víctimas de diferentes maneras. 3 semanas después, de la confirmación del ADN, comenzamos el proceso oficial de transición. Diego pasaría cantidades crecientes de tiempo con los Mendoza mientras mantenía contacto regular conmigo y Roberto. El objetivo era eventualmente devolverlo a su familia biológica mientras preservaba las relaciones que había formado con nosotros. Era una situación sin precedentes que requería coordinación cuidadosa entre múltiples agencias y profesionales de salud mental. La primera visita nocturna fue programada para un fin de semana, y empaqué la ropa favorita y juguetes de Diego con manos temblorosas. Parecía emocionado por la aventura, preguntando si el Golden Retriever de Carmen, Max, se acordaría de él, y si Miguel todavía tenía el columpio de sus sueños. Carmen le había estado contando historias sobre su vida juntos, mostrándole álbumes de fotos y videos que lentamente comenzaron a despertar recuerdos vagos,
o al menos sentimientos familiares. Cuando lo recogieron el viernes por la noche, Diego me abrazó para despedirse y dijo que me vería pronto, como si esto fuera solo otra cita de juego. Vi su auto desaparecer por la calle y luego colapsé en el sofá, sollozando más fuerte de lo que había hecho desde que comenzó toda esta pesadilla. Roberto me sostuvo mientras lloraba la pérdida del niño que había sido el centro de nuestro mundo durante 2 años, aunque sabía que devolverlo a su familia biológica era lo correcto. Diego regresó el domingo por la noche burbujeando de emoción sobre su fin de semana. Había recordado a Max inmediatamente cuando vio al perro, y había pasado horas en el columpio que Miguel había mantenido exactamente como estaba cuando Carlos desapareció. Me mostró un dibujo que había hecho de la casa de la familia Mendoza, y dijo que se sentía familiar de una manera que no podía explicar. Carmen le había permitido ayudar a hacer macarrones con queso usando la receta favorita de Carlos, y había dormido en su dormitorio original, rodeado de juguetes que habían estado esperándolo. Durante las semanas siguientes, las estadías de Diego con los Mendoza se volvieron más largas mientras su tiempo con nosotros disminuía. Cada transición fue emocionalmente devastadora para Roberto y para mí, pero podíamos ver que Diego estaba genuinamente feliz y estaba comenzando a recordar más detalles sobre su vida temprana. Comenzó llamando a Carmen y Miguel por sus nombres, luego gradualmente progresó a mamá Carmen y papá Miguel. El psicólogo infantil dijo que esta era una forma saludable de integrar sus dos familias sin forzarlo a elegir entre ellas. La conversación más difícil llegó cuando Diego me preguntó directamente si Carmen y Miguel eran sus padres reales, y si eso significaba que Roberto y yo ya no éramos sus padres reales. Lo senté y le expliqué que las familias pueden hacerse de diferentes maneras, que Carmen y Miguel eran sus padres biológicos que lo hicieron y lo amaron primero, pero que Roberto y yo también éramos sus padres porque lo habíamos criado y amado cada día durante 2 años. Le dije que tener más personas que te aman siempre es mejor que tener menos personas que te aman. 6 meses después de esa primera publicación de Facebook, la transición de custodia estaba completa. Diego estaba viviendo a tiempo completo con los Mendoza, pero mantuvimos derechos regulares de visitación y continuamos siendo parte de su familia extendida. El sistema legal había elaborado un arreglo que reconocía tanto los derechos de la familia biológica como los lazos emocionales que Diego había formado con nosotros. No era perfecto, pero era la mejor solución que alguien podía idear para una situación imposible. El caso criminal contra Servicios Familiares Rayo de Sol resultó en cargos federales por tráfico de personas, conspiración y fraude. Patricia Vega fue sentenciada a 15 años de prisión, mientras que los directores de la agencia recibieron sentencias aún más largas. La investigación llevó a la recuperación de 7 otros niños desaparecidos que habían sido colocados con familias adoptivas desprevenidas, aunque no todos esos casos tuvieron finales tan positivos como el nuestro. Algunos niños habían estado con sus familias adoptivas por periodos más largos, haciendo las transiciones más complicadas y traumáticas. Roberto y yo comenzamos a asistir a reuniones de grupos de apoyo para familias afectadas por fraude de adopción, lo que nos ayudó a procesar nuestro dolor y confusión sobre la experiencia. Conocimos otras parejas que habían pasado por situaciones similares, y escuchar sus historias nos ayudó a entender que no estábamos solos en sentirnos conflictuados sobre amar a un niño que no era legal o biológicamente nuestro. El grupo nos enseñó estrategias de afrontamiento para mantener relaciones con niños durante transiciones de custodia y lidiar con las emociones complejas involucradas. 1 año después, Diego nos llama tía Elena y tío Roberto, y lo vemos cada fin de semana alternado más días festivos. Está prosperando con los Mendoza, no mostrando señales de trauma del proceso de transición. Sus recuerdos de su vida temprana han regresado en gran medida, aunque a veces aún confunde detalles de su tiempo con nosotros con recuerdos de antes de su secuestro. El psicólogo infantil dice que esto es normal, y que su cerebro ha integrado exitosamente ambas experiencias en un sentido coherente de sí mismo. Carmen y Miguel han sido increíblemente amables durante todo este proceso, reconociendo que Roberto y yo genuinamente amamos a Diego, y le proporcionamos cuidado excelente durante los años que estuvo con nosotros. Nos han incluido en fiestas de cumpleaños y eventos escolares, creando una estructura familiar extendida que funciona para todos los involucrados. Diego parece aceptar este arreglo naturalmente, tratándolo como normal tener múltiples grupos de padres que se preocupan por él. La investigación de la red de tráfico reveló conexiones a operaciones similares en todo el país, llevando a legislación federal que requiere supervisión más estricta de agencias de adopción y mejor coordinación entre bases de datos de niños desaparecidos y registros de adopción. Nuestro caso se convirtió en parte de un esfuerzo más grande para prevenir que otras familias experimenten trauma similar a través de verificaciones de antecedentes mejoradas y periodos de espera obligatorios para todas las adopciones privadas. A veces me pregunto sobre la vida que Diego habría tenido si nunca hubiera sido secuestrado, si hubiera crecido con los Mendoza desde el principio. Pero también sé que los 2 años que pasó con nosotros estuvieron llenos de amor y estabilidad, y que esas experiencias se convirtieron en parte de quien es soy. Ninguno de nosotros eligió esta situación, pero todos tomamos las mejores decisiones que pudimos con la información disponible en cada paso del proceso. La lección más importante que aprendí es que la familia puede definirse de muchas maneras diferentes, y que el amor no tiene que disminuirse al compartirlo con más personas. Diego tiene 2 grupos de padres que lo adoran, y mientras las circunstancias que crearon este arreglo fueron trágicas y criminales,
El resultado es un niño que sabe sin lugar a dudas que es querido por múltiples adultos que siempre estarán ahí para él. 3 años después de encontrar esa publicación de Facebook, todavía pienso en todos los niños desaparecidos cuyos rostros aparecen en las redes sociales y en cartones de leche. Me pregunto cuántos de ellos podrían estar viviendo con familias amorosas que no tienen idea de que están criando al hijo robado de otra persona. Nuestra historia tuvo un final relativamente feliz, porque todos los involucrados priorizaron el bienestar de Diego sobre sus propios deseos. Pero sé que no siempre es así en situaciones que involucran tráfico de niños y fraude de adopción. La experiencia me enseñó que los sistemas en los que confiamos para proteger a los niños no siempre son tan seguros como asumimos, y que las organizaciones criminales pueden explotar las buenas intenciones de familias que esperan adoptar. También me mostró que incluso en las peores circunstancias, las personas pueden elegir actuar con compasión e integridad, poniendo las necesidades de los niños por delante de su propio dolor y pérdida. Diego está prosperando hoy porque múltiples adultos estuvieron dispuestos a hacer sacrificios difíciles para asegurar su seguridad y felicidad. Roberto y yo eventualmente decidimos no buscar adopción otra vez, en parte debido al trauma de nuestra experiencia con Diego, y en parte porque nos dimos cuenta de que no estábamos emocionalmente preparados para arriesgar otra situación desgarradora. En su lugar, canalizamos nuestra energía parental en voluntariado con organizaciones que apoyan investigaciones de niños desaparecidos y prevención de fraude de adopción. Queremos ayudar a otras familias a evitar pasar por lo que experimentamos y asegurar que niños como Diego sean devueltos a sus familias legítimas lo más rápido posible. El día que vi el rostro de Diego en esa base de datos de niños desaparecidos, cambió todo para todos los involucrados, pero también llevó a justicia para su familia biológica y recuperación de varios otros niños desaparecidos. A veces, las decisiones más difíciles llevan a los mejores resultados, incluso cuando esos resultados no son lo que alguien inicialmente esperaba o quería. El amor no se trata de posesión o propiedad legal, se trata de querer lo mejor para las personas que te importan, incluso cuando eso significa dejarlas ir.